Un grito desgarró el silencio nocturno de la obra como la sirena de una ambulancia. La grúa se cae. Que se aparte todo el mundo. Carlos Martínez saltó de la caseta de obra y vio la pesadilla. Una grúa torre de 12 toneladas se inclinaba lentamente hacia un lado, mientras bajo su brazo se agitaban las figuras de los operarios del turno de noche. Los segundos lo decidían todo. A los 35 años ya había visto diferentes accidentes en las obras, pero uno así, nunca. Francisco, Antonio, coged los gatos hidráulicos. Los demás, cuerdas y polipastos. Se lanzó hacia el lugar de la caída, donde 2 soldadores intentaban salir de debajo del brazo caído. La adrenalina le golpeaba las sienes como un martillo sobre el yunque. Carlos evaluó automáticamente la situación. El brazo se había enganchado en una viga de apoyo del edificio en construcción, eso daba unos minutos de ventaja. El soldador más joven, Jiménez, yacía inmóvil bajo la estructura metálica. El mayor, Antonio Ruiz, gritaba algo ininteligible con voz ronca, intentando arrastrarse fuera de los escombros. Carlos agarró un tubo de acero de los andamios e intentó levantar el borde del brazo de la grúa. Miguel. ¿Dónde está Miguel Serrano? Aquí. El capataz salió de las sombras con una palanca en las manos y una barra. ¿Qué ha pasado? ¿La hidráulica? La hidráulica ha reventado. Más rápido. Miguel Serrano se puso al lado de Carlos, metió la palanca bajo el brazo. Los músculos se tensaron al máximo. El metal crujía y se levantaba lentamente, milímetro a milímetro. Más. Sujeta fuerte. Carlos se coló bajo el brazo parcialmente levantado hasta Jiménez. El chaval de 22 años estaba consciente, pero tenía la pierna atrapada por una viga metálica hasta la rodilla. La cara pálida del dolor, los labios apretados. Antonio ya se había liberado solo, cojeaba, sujetándose las costillas. Sergio, ¿cómo andas? ¿Te duele? Vivo, creo. Solo la pierna. Carlos examinó rápidamente la extremidad atrapada. El hueso, por lo que parecía, estaba entero, pero los tejidos blandos estaban comprimidos. Si bajaba el brazo ahora, podría lisiar al chaval para siempre. Necesitaban los gatos hidráulicos. Miguel, ¿cuánto más puedes aguantar? Mientras aguante. Vamos, más rápido. Los demás operarios del turno de noche, solo 5 hombres en total, acercaban los gatos hidráulicos, colocaban soportes metálicos. Francisco López, el jefe de brigada de mecánicos, dirigía la instalación de las sujeciones temporales. Ponemos el gato bajo la viga. Sergio, sal despacio. Los minutos se alargaban como horas. Carlos ayudaba a Jiménez a liberarse, sosteniéndolo por las axilas. El chaval apretaba los dientes, pero aguantaba. Por fin la pierna salió de debajo del metal. Ya está. Libre. Carlos cogió en brazos a Jiménez, lo llevó a un lugar seguro, junto a la caseta de obra. Miguel bajó la palanca, respirando pesadamente, secándose el sudor. ¿Habéis llamado a la ambulancia? Ya viene. Gritó Antonio, apretándose un trapo contra la cabeza. La sirena huyó a lo lejos, acercándose por la ciudad nocturna. Carlos se sentó al lado de Jiménez, le tomó el pulso. Rápido, pero regular. Shock por el dolor, pero la vida no corría peligro. ¿Cómo va la pierna? Duele, pero se mueve. Creo que no se ha roto nada. Muy bien. En el hospital los médicos te examinarán como es debido. Miguel se acercó a ellos, aún respirando pesadamente. Menos mal que el turno de noche es pequeño. Si esto hubiera pasado de día. Menos mal que tú estabas cerca. Carlos se levantó, le dio una palmada en el hombro al capataz. Sin ti no lo habría conseguido. Gracias. Miguel asintió en silencio. A la luz de los focos de emergencia su cara cuadrada parecía cansada, pero tranquila. La reacción habitual de un obrero experimentado después de una situación extrema, primero el trabajo, después las emociones. El equipo de ambulancia que llegó se llevó a Jiménez y a Antonio. El médico dijo que el más joven probablemente solo tenía contusiones y distensión de ligamentos, el mayor un corte en la cabeza, pero sin conmoción. Los dos tuvieron suerte. Carlos sabía que por la mañana vendría una comisión de la dirección. Habría que redactar un acta del suceso, explicarse con la dirección. Ya se imaginaba montones de papeles, llamadas a los despachos de los jefes, revisiones con la seguridad laboral.
Vete a casa, Miguel, le dijo al capataz, cuando los dos examinaban los daños. Mañana va a ser duro con la comisión. ¿Y tú qué, te quedas? Me quedo hasta la mañana. Hace falta vigilancia, y además hay que preparar los documentos. Miguel miró el reloj, las 3:30 de la madrugada. ¿Quieres que me quede yo también? Entre los dos será más fácil explicar lo que pasó. No hace falta. Tú tienes familia en casa que se preocupa. Carmen seguramente no duerme. Sí, mi mujer se preocupa cuando no llego tarde. ¿Y tu Elena dormirá profundamente? Elena está acostumbrada. 9 años casados, sabe que nuestro trabajo es así. A las 4 de la madrugada Carlos por fin llegó a su coche, un Ford Focus de cierta edad. Las manos le temblaban de cansancio y tensión nerviosa, la cabeza le zumbaba. Comprobó el teléfono, 2 llamadas perdidas de su mujer a la 1:30 de la noche, después silencio. El camino a casa le llevó 20 minutos, su piso de 2 habitaciones estaba en un barrio residencial, en un edificio de 9 plantas de los años 80. Una vivienda normal de clase media, ni lujo ni miseria. En casa reinaba el silencio. Carlos se descalzó en el recibidor, intentando no hacer crujir el parqué. Fue al cuarto de baño. En el espejo se reflejó una cara sucia, agotada, con ojos grises enrojecidos de cansancio. El físico deportivo de antes ahora delataba el trabajo sedentario y la falta de tiempo para el deporte. Se lavó con agua fría, se lavó los dientes, se cambió de ropa. En el dormitorio Elena dormía, vuelta hacia la pared. El cabello castaño despeinado sobre la almohada, respiraba uniformemente. Se acostó a su lado, intentando no hacer crujir el colchón de muelles. Cerró los ojos, pero no llegaba el sueño. En la cabeza se repetían obsesivamente las imágenes del accidente, la grúa que caía, los gritos de los operarios, el chirrido metálico. El teléfono vibró en la mesilla de noche. ¿Quién podía llamar a esas horas? Sí. Susurró. ¿Don Carlos Martínez? Soy el médico de guardia del hospital. Por sus heridos. Jiménez Sergio está bien, fractura simple del peroné, en un mes estará como nuevo. Antonio Ruiz, corte de tejidos blandos en la cabeza, 10 puntos, pero sin conmoción. Entendido. Muchas gracias por la información. Elena se movió a su lado, abrió los ojos marrones. ¿Qué ha pasado? ¿Quién llamaba? Ha habido un accidente en la obra. Se cayó una grúa, 2 heridos. ¿En serio? Se sentó en la cama, se despertó del todo. ¿Y tú dónde has estado todo este tiempo? Limpiando los escombros. Después esperando la ambulancia, tramitando papeles, preparando el sitio para la comisión. Dios mío. ¿Y si te hubiera aplastado esa grúa? En su voz se oía una preocupación sincera. Después de 9 años de matrimonio Elena no se había acostumbrado a los peligros de su trabajo, siempre se preocupaba. Todo normal, Elena. Soy prudente, con experiencia. Y no trabajo solo. Los niños se van a despertar pronto. Adrián se enterará del accidente, se va a preocupar por papá, le contaré tal como es, 2 operarios resultaron heridos, pero los salvamos. Que sepa que papá no desaparece días enteros en el trabajo para nada. Elena asintió, se acostó otra vez. Carlos escuchaba su respiración, que poco a poco se volvía uniforme y profunda. El cansancio por fin venció, se hundió en un sueño pesado sin sueños. Se despertó con voces de niños en la cocina y olor a huevos fritos. El sol entraba por las ventanas del dormitorio, el reloj marcaba las 9:30. Sábado, se podía dormir hasta más tarde, pero el organismo estaba acostumbrado a levantarse incluso los fines de semana. Papá. Adrián irrumpió en el dormitorio como un pequeño huracán. Un niño de 8 años con pelo rubio y ojos grises, clavado a su padre. Mamá dice que en tu trabajo se cayó una grúa encima de la gente. Se cayó. Pero salvamos a todos, nadie resultó gravemente herido. ¿Y tú tuviste miedo? Carlos reflexionó sobre la pregunta infantil. ¿Había tenido miedo en ese momento? El miedo estaba, pero pasó a segundo plano ante la necesidad de actuar. No hubo tiempo para tener miedo, hijo. Cuando la gente está en peligro, no piensas en ti, sino en cómo ayudarles. Adrián se sentó en la cama, los ojos le brillaban de admiración infantil. Cuéntamelo todo con detalles. ¿Cómo se caía la grúa? ¿Cómo salvaste a la gente? Primero el desayuno.
Después, si mamá me da permiso, te lo contaré. En la cocina olía a café y huevos fritos con bacon. Elena estaba junto a los fogones con una bata azul casera, removía los huevos revueltos en la sartén. Lucía de 5 años estaba sentada a la mesa con su muñeca favorita, Marisol, susurrándole algo serio al oído. Buenos días, nuestro héroe, sonrió su mujer, ofreciéndole la mejilla para un beso. Qué héroe ni qué nada. Solo hacía mi trabajo. Miguel Serrano llamó hace media hora. Dice que la comisión de la dirección vendrá el lunes a las 9 de la mañana. Y también mandaba muchas gracias de la mujer de Jiménez, ya ha ido al hospital. ¿Miguel llamó? ¿De dónde tiene nuestro teléfono de casa? Le di el número hace un par de meses, por si acaso hubiera situaciones de emergencia. A veces se les ponen enfermos los niños, la mujer trabaja en el hospital, tienen que sustituirse en el trabajo. Explicación lógica. Elena trabajaba de logística en la empresa de transporte Construlogística, que daba servicio a su obra y a otras 15 más por la ciudad. Naturalmente, conocía a todos los capataces, sus familias, los problemas laborales. Relaciones comerciales normales. Carlos se sentó a la mesa, cogió una taza de café. Caliente, fuerte, justo lo que hacía falta después de una noche prácticamente en blanco. Papá, ¿es verdad que levantaste la grúa con las manos? Adrián no se rendía, exigía detalles heroicos. No con las manos, sino con palancas y gatos hidráulicos. Y no yo solo, toda la brigada ayudó, especialmente el tío Miguel. ¿Y si no hubierais llegado a tiempo para salvar a la gente? La pregunta se quedó suspendida en el aire. Carlos miró a su hijo, después a Lucía, que había dejado de jugar con la muñeca y también escuchaba la conversación. Pero llegamos a tiempo. Y todo acabó bien. Eso es lo principal, niños. El teléfono sonó, un número desconocido en la pantalla. ¿Don Carlos Martínez? Soy periodista del periódico local Noticias de la Construcción. Querríamos escribir un artículo sobre su acto heroico salvando a los operarios. No hubo ningún heroísmo, frunció el ceño. Trabajo normal de un jefe en una situación extrema. Pero salvó vidas humanas. Esto merece cobertura en la prensa. No solo nosotros la salvamos. Toda la brigada trabajó, especialmente el capataz Serrano. Colgó el teléfono, desconectó el sonido. No soportaba la atención innecesaria, especialmente de los periodistas. Hizo el trabajo y ya está, ¿para qué montar jaleo? ¿Quién llamaba? Preguntó Elena, sentándose a la mesa. Periodistas. Quieren escribir un artículo sobre el acto heroico. ¿Y por qué te negaste? Es buena publicidad para la carrera, para la empresa. A mí la carrera por la carrera no me hace falta. A mí me hace falta un trabajo normal y una familia tranquila. Ella sonrió, se acercó por detrás, lo abrazó por los hombros. Manos cálidas, olor familiar del champú favorito con manzanas. 9 años juntos, 2 hijos, vida en común, planes de futuro, todo como en todas las familias normales de clase media. Estoy orgullosa de ti, Carlos, le susurró al oído. Y Carlos creyó en esas palabras. Completamente, sin la menor duda. Porque en 9 años de matrimonio había aprendido a confiar en su mujer y no había en qué dudar. El lunes empezó con la comisión de la Dirección Municipal de Construcción de Capital. 3 hombres con trajes oscuros y corbatas pasaron media jornada estudiando el lugar del accidente, haciendo preguntas a los operarios, fotografiando los daños desde diferentes ángulos. Carlos explicaba lo ocurrido por 10ª vez, señalaba en el esquema la trayectoria de caída de la grúa, proporcionaba documentación técnica. El sistema hidráulico dio un fallo crítico por el desgaste de las juntas, constató el presidente de la comisión, un ingeniero mayor con bigote canoso. El mantenimiento programado no se realizó durante 3 meses. Presentamos solicitudes de mantenimiento técnico, Carlos sacó de la carpeta copias de documentos. Aquí están todas las copias de las notas de servicio. La dirección aplazó la reparación por los plazos estrictos de entrega del objeto al cliente. Miguel estaba al lado, asentía en silencio en los momentos necesarios, añadía detalles técnicos. Después del accidente se había vuelto notablemente más serio, bromeaba menos con los operarios, comprobaba más a menudo el estado de la maquinaria. No tenemos preguntas personales para usted, camarada Martínez, dijo el presidente de la comisión, guardando los documentos en el maletín. Actuó con competencia y decisión. Pero con la dirección de la empresa ya nos las veremos por separado.
La comisión se fue en coches oficiales negros y las obras se pararon. Hasta que no despejaran los escombros de las estructuras metálicas, hasta que no trajeran e instalaran una grúa nueva, la construcción se detuvo. Los operarios se quedaron sin hacer nada. Carlos llamó a su despacho a Miguel. Hay que restablecer urgentemente el cronograma de trabajos. Los contratistas se ponen nerviosos, pierden dinero cada día de paro. Elena prometió acelerar las entregas de estructuras metálicas para mañana, respondió el capataz, hojeando las anotaciones en el cuaderno. Hablé con ella ayer, se puso de acuerdo con los proveedores. Estupendo. Entonces tú te encargas de la descarga y colocación de materiales, yo de la organización de los trabajos de montaje. Miguel asintió y salió. Conversación comercial normal, sin temas personales, emociones. Relaciones laborales normales entre el jefe de sector y el capataz. Por la noche en casa, durante la cena, Elena contaba con detalle sus asuntos. 3 camiones de estructuras metálicas llegaron incluso antes del plazo declarado. Mañana vendrán 5 camiones más. Aunque los conductores se quejan de la descarga lenta, los chicos de la obra siguen nerviosos después del accidente. Ya veo, Carlos cortaba pan negro para la sopa. ¿Y qué dice Miguel de los plazos? Miguel es estupendo. Todo lo organizó claramente, tranquilizó a los operarios, hizo el cronograma de restablecimiento. Sin él ahora no nos las habríamos arreglado para nada. Adrián levantó la cabeza del plato de papilla de trigo sarraceno. ¿Y el tío Miguel va a venir más veces a visitarnos? ¿Por qué iba a venir? Se extrañó Carlos. Es que prometió enseñarme cómo funciona una grúa de construcción de verdad, qué mecanismos tiene. Elena miró rápidamente a su marido. Eso fue antes del accidente, hijo. Ahora con las grúas no se juega, no se puede acercar. La conversación derivó suavemente hacia los asuntos escolares de Adrián, sus éxitos en matemáticas. Lucía hacía caprichos, no quería comerse la sopa con zanahoria. Una tarde familiar normal en el círculo familiar, sin rarezas ni tensiones. Al día siguiente la obra por fin cobró vida. La nueva grúa torre la trajeron al mediodía, la brigada de montadores trabajó hasta muy tarde, montando la estructura por partes. Carlos siguió sin apartar la vista cada movimiento del mecanismo de elevación, un accidente grave por carrera es más que suficiente. Miguel dirigía la descarga de acero laminado como siempre con claridad y sin alborotos innecesarios. Los operarios le escuchaban, le respetaban por su profesionalidad y justicia. Buen capataz, especialista experimentado, sería una pena perderle si de repente decidía irse después del estrés sufrido. ¿Cómo van las cosas en casa, cómo la familia? Preguntó Carlos en el descanso del almuerzo, cuando estaban uno al lado del otro, observando las pruebas de la nueva grúa. Normal, creo. Carmen trabaja en el hospital, Patricia estudia en el Instituto de Medicina. La vida sigue su curso habitual. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Después del accidente no piensas cambiar de trabajo? Miguel le miró con sorpresa. ¿Por qué iba a irme? El trabajo me gusta, el equipo es bueno, el sueldo digno. El accidente es una desgracia, de la que nadie está a salvo. Bien que pienses así. Entonces seguimos trabajando con la misma plantilla. El jueves por la noche Elena se retrasó en el trabajo hasta muy tarde. Llamó a casa a las 7 de la tarde, la voz cansada e irritada. Carlitos, la carga de la central hoy es sencillamente horrible. 3 rutas a la vez se han fastidiado, los conductores echan pestes, la dirección pide explicaciones. Llegaré tarde. ¿Te dejo cena? No hace falta, picaré algo en la oficina. Allí tenemos microondas. Carlos dio de cenar a los niños, comprobó los deberes de Adrián, ejemplos de matemáticas, le leyó a Lucía el cuento de Caperucita Roja, la acostó a las 8:30. A las 9 encendió la televisión, vio las noticias de la noche y el resumen de fútbol. Elena llegó a casa a las 10:30, parecía realmente agotada e irritada. ¿Día duro? Sencillamente horrible. Todo se me caía de las manos, no conseguía organizar nada normalmente. Se fue directamente al cuarto de baño, estuvo chapoteando mucho tiempo. Carlos no la esperó, se acostó a la hora habitual. Cuando su mujer por fin se acostó al lado, olía a algún gel de ducha nuevo, no al que solía usar. ¿Has cambiado de cosmética? Sí, compré uno nuevo en la tienda de camino a casa. Se me acabó el viejo. No siguió preguntando detalles.
Las mujeres suelen experimentar con cremas, champús, geles, en esto no hay nada extraño o sospechoso. El viernes por la noche, después del final del trabajo, Miguel vino a su casa. Trajo una carpeta con documentos sobre entregas de materiales de construcción para la semana siguiente, hacía falta acordar el cronograma y los volúmenes. Pasa, no te quedes en la puerta. Carlos abrió la puerta de entrada de par en par, Elena está en la cocina preparando la cena. Miguel se descalzó en el recibidor, colgó la chaqueta en el gancho, pasó al salón. Elena se asomó desde la cocina, todavía con el delantal de trabajo, saludó con la mano. Hola, Miguel. ¿Cenas con nosotros? Estoy haciendo patatas con albóndigas. Gracias, Elena, pero en casa me esperan. Carmen seguramente ya habrá puesto la mesa. Los hombres extendieron los documentos en la mesita del salón, discutían cuestiones logísticas. Miguel explicaba qué materiales hacían falta en primer lugar, Carlos planificaba la secuencia de trabajos por días de la semana. Las albóndigas están listas, hombres. Gritó Elena desde la cocina. Adrián y Lucía salieron corriendo de su cuarto, donde jugaban con el mecano. Adrián se lanzó alegremente a abrazar al tío Miguel, al que consideraba casi miembro de la familia. Lucía saltaba alrededor de los adultos, exigiendo atención para su muñeca nueva. ¿Y la tía Carmen por qué no viene a visitarnos? Preguntó la niña de 5 años. La próxima vez la traeré sin falta, prometió Miguel con una sonrisa. Jugaréis juntas con Patricia. Durante la cena hablaron del trabajo, de los éxitos de los niños en el colegio y la guardería, de los planes para el fin de semana próximo. Elena estaba notablemente animada, se reía a menudo de los chistes de Miguel, le servía atentamente té, le ofrecía repetir. Hospitalidad femenina normal, cordialidad de la dueña de casa, nada especial o sospechoso. Por cierto, dijo Miguel, disponiéndose a irse y poniéndose la chaqueta. El sábado vamos con la familia a la casa de campo, a hacer barbacoa. ¿Quizás os apuntéis? Allí hay un río cerca, los niños podrán retosar en la naturaleza. Carlos miró interrogativamente a su mujer. Ella sintió con una sonrisa interesada. Buena idea, Carlos. Hace tiempo que no estamos en la naturaleza toda la familia. Estupendo entonces. Mañana por la mañana hablamos, discutimos todos los detalles, la hora, qué llevar. Miguel se fue, y Elena se puso a lavar los platos con un humor inusualmente animado, tarareando suavemente alguna melodía. Se ve que te gusta Miguel, observó Carlos, ayudando a secar los platos. Sí, es un tío normal. Familiar, responsable, con humor. Y Carmen también es buena mujer. Sí, son una pareja agradable. Mañana les conoceremos mejor. El sábado por la mañana fueron toda la familia a la casa de campo de los Serrano. Una casita de madera pequeña a 40 kilómetros de la ciudad, parcela cuidada con manzanos jóvenes, el río Plata a 500 metros a través del campo. Lugar ideal para el descanso familiar. Exactamente una casa de campo así soñaba Carlos comprar algún día. Los niños, nada más salir del coche, enseguida corrieron a explorar el territorio desconocido, estudiar las construcciones y rincones de la parcela. Carmen Serrano recibió a los invitados cordial y amablemente. Mujer menuda de 34 años, con pelo claro y ojos azules bondadosos, con un vestido de verano sencillo. Les hizo una excursión por el huerto, les enseñó los bancales de tomates y pepinos, les obsequió con mermelada casera de cerezas con té. Miguel toda la semana pasada se preparó para vuestra llegada, contaba a Elena, mientras los hombres encendían la barbacoa. Preparó leña especialmente, limpió la barbacoa hasta que brillara, pescó en el amanecer. Y nosotros trajimos ensaladas frescas y buen vino tinto para la carne. ¿Cómo estudia Patricia en el instituto? ¿Le gusta la futura profesión? Le gusta mucho. Ingresó en el Instituto de Medicina. Dice que en el futuro planea ingresar en la Facultad de Medicina para ser cirujana. Chica ambiciosa la que está creciendo. Ha salido al padre. Miguel también siempre fue perseverante hacia sus objetivos, no se rendía ante las dificultades. Patricia apareció para el almuerzo, chica alta y esbelta con ojos oscuros serios y largo cabello castaño. Saludó a los invitados educadamente, pero se mantuvo algo apartada. Comportamiento habitual de adolescente, a esa edad a menudo no les interesan las conversaciones de adultos. La barbacoa de cerdo salió realmente excelente, Miguel resultó ser maestro en ese asunto.
Carlos se bebió un par de copitas de licor casero de hierbas, se relajó notablemente después de la semana laboral. Miguel en la mesa resultó ser excelente contador de historias, con humor contaba anécdotas sobre la obra y los obreros, hacía reír a los niños con historias divertidas, mantenía la alegría general. ¿Te acuerdas, Carlos, de cómo el primer día de trabajo pusimos en marcha la grúa nueva? Tú estuviste media jornada estudiando la instrucción técnica, tenías miedo de romper algo. Hacía bien entonces. La seguridad laboral por encima de todo, nuestro reciente suceso lo ha confirmado. Elena y Carmen se sentaron una al lado de la otra, charlaban animadamente en voz baja de algo. La amistad femenina se establecía rápida y naturalmente, esto se notaba a simple vista. Carlos observaba a las esposas y notaba cómo se comunicaban orgánicamente, encontraban temas comunes de conversación. A las 7 de la tarde se dispusieron a volver a casa, mañana domingo, pero aún así había que prepararse para la semana laboral. Los niños categóricamente no querían irse de la casa de campo, Lucía incluso lloró un poco de disgusto. Quedaron en repetir sin falta tal salida familiar dentro de un par de semanas, cuando todos tuvieran tiempo libre. Gracias por el día estupendo, por la hospitalidad, dijo Carlos, estrechando fuertemente la mano de Miguel. Venid más veces, no os cortéis. Nuestra puerta está siempre abierta para vosotros. Por el camino a casa en el coche Elena compartía con gusto sus impresiones del conocimiento. Carmen es una mujer tan encantadora y sencilla. Y cocina sencillamente estupendo, una tarta de manzana tan rica no la había comido desde hace mucho. Sí, gente muy agradable, hospitalaria. Y Miguel es completamente distinto a como es en el trabajo. En casa es una persona completamente diferente. ¿En qué se diferencia? En el trabajo siempre es estricto, serio, concentrado. Y en casa resultó ser el verdadero alma de la compañía, un juerguista. Carlos asintió, se concentró en la carretera de noche. Efectivamente, mucha gente se diferencia notablemente en el ambiente laboral y doméstico. En esto no hay nada sorprendente o extraño. En casa hizo falta mucho tiempo para acostar a los niños sobrecitados. Estuvieron mucho tiempo y con entusiasmo contando sobre los pececillos del río que vieron desde el puente, sobre cómo el tío Miguel le enseñó a Adrián a encender correctamente una hoguera. ¿Podemos ir otra vez donde el tío Miguel y la tía Carmen? Preguntó Adrián, ya acostado en la cama. Claro que podemos, hijo. Si nos invitan. El domingo desde por la mañana Carlos lavó el coche en el patio de casa. Ocupación semanal habitual. La vecina señora Esperanza, jubilada del tercer piso, se acercó a charlar. A esta mujer le gustaba estar al tanto de todas las noticias y acontecimientos de su portal. ¿Y tu mujer, Carlitos, a dónde fue tan tempranito por la mañana?, le informó entre otras cosas, observando su trabajo. ¿Cuándo fue eso? Carlos siguió frotando con la esponja el capó del coche. Por la mañana temprano, sobre las 7. La vi por la ventana, se fue en taxi. Carlos intentó recordar la mañana. A las 7 Elena seguramente aún dormía a su lado en la cama, lo recordaba bien. ¿Quizás la vecina se equivoca? Posiblemente no era ella. Coches así hay muchos, mujeres en vestido rojo también. ¿Qué va, Carlitos? Seguro que era tu Elena. La conozco desde hace 9 años, no me confundo. Con ese vestido rojo que se pone en las fiestas. Elena efectivamente tiene un vestido de verano rojo que se pone en ocasiones especiales. Pero ¿cuándo pudo irse por la mañana a las 7, y lo principal, para qué en taxi, si su coche estaba en el patio? La señora Esperanza se fue con otras vecinas a continuar la charla mundana. Carlos siguió lavando el coche, pero los pensamientos se enredaban y bullían en la cabeza. Probablemente la mujer mayor realmente se equivocó o confundió algo, a su edad la gente a veces confunde detalles y pormenores. Abrió la puerta del automóvil, miró dentro para comprobar la limpieza del salón. En el asiento trasero había un pañuelo de seda fino color beige. Seguro que no era de Elena, ella nunca llevaba esos, prefería coloridos brillantes. Hallazgo extraño. ¿De dónde había salido un pañuelo ajeno en su coche familiar? Carlos cogió el pañuelo en las manos, lo examinó atentamente. Tela cara de calidad, claramente de talla y corte femeninos. Olía ligeramente a perfume desconocido, fresco, floral, caro. Lo más probable es que Elena llevara a alguien del trabajo o después del trabajo. Una colega de la empresa logística se olvidó su cosa personal en el coche.
Estos casos pasan constantemente, nada especial. Puso cuidadosamente el pañuelo en la guantera. Seguramente preguntaría a su mujer, ella sin duda lo explicaría todo simple y lógicamente. El pañuelo estuvo en el asiento 3 días. Carlos varias veces se dispuso a preguntar a Elena, pero de alguna manera no encontraba el momento adecuado. Unas veces le distraían los niños, otras la mujer llegaba cansada, otras él mismo se olvidaba en las preocupaciones laborales. El miércoles por la noche por fin se decidió. Elena, ¿de quién es este pañuelo que había en el coche? Lo encontré en el asiento trasero. Elena miró el pañuelo beige, vaciló por un segundo. Ah, es de Cristina. Cristina de contabilidad. La llevé después del trabajo, y se le olvidó. Llevo tiempo queriendo devolvérselo. Ya veo. Explicación lógica, sin contradicciones. En el trabajo los asuntos seguían su curso. La grúa nueva funcionaba correctamente, el cronograma de construcción poco a poco se restablecía después del accidente. Miguel coordinaba las entregas de materiales, todo parecía coordinado y profesional. El jueves por la mañana vino al despacho de Carlos el director de la empresa constructora don Víctor Morales, hombre de más de 50 años, con barriga sólida y ojos perspicaces. ¿Cómo van las cosas después del accidente? ¿Trabajamos normalmente? Sí, don Víctor. El cronograma se restablece, los operarios en forma, la maquinaria nueva funciona correctamente. Muy bien. Por cierto, respecto a tus acciones durante el accidente. La dirección municipal ha decidido presentarte para una condecoración. Medalla al mérito en el trabajo y prima en dinero. Gracias, pero yo sencillamente cumplía mis obligaciones de jefe. Cumplías, pero con riesgo para la vida. Esto merece reconocimiento. Otro momento, te propongo ascenso. Ingeniero jefe del proyecto, sueldo 30% mayor. Carlos reflexionó. Más dinero es bueno para el presupuesto familiar. Pero también más responsabilidad, más tiempo en el trabajo, menos atención a la familia. Lo pensaré hasta el lunes, ¿vale? Por supuesto. Consúltalo con tu mujer, decidid juntos. Por la noche durante la cena Carlos le contó a Elena la propuesta del director. Por supuesto que acepta. Se alegró ella. Es una oportunidad estupenda para la carrera. Pero tendré que pasar más tiempo en el trabajo. La familia verá menos al padre. Los niños lo entenderán. Lo principal es que tendremos más dinero para su educación, para las vacaciones. Adrián levantó la cabeza del plato de sopa. Papá, ¿y te vas a convertir en jefe muy grande? No muy grande, pero más grande que ahora. ¿Y el tío Miguel va a trabajar bajo tu mando? Sí, hijo. El viernes Carlos aceptó la propuesta del director. Desde el lunes se convertía en ingeniero jefe del objeto con amplios poderes y obligaciones. El sábado Elena otra vez se retrasó en el trabajo. Llamó a las 2 de la tarde. Carlitos, tenemos mucho lío con documentos. Ha venido una inspección de Hacienda inesperadamente. Estaré hasta muy tarde. ¿Inspección en sábado? Raro. Bueno, sí, ellos avisaron que podían venir cualquier día. No me esperes para cenar. Carlos se quedó con los niños. Fueron al parque, se montaron en las atracciones, compraron helado. Adrián le contaba a su hermana pequeña sobre el funcionamiento de las grúas que había conocido por su papá. Volvieron a casa a las 7 de la tarde. Carlos preparó la cena a los niños, papilla de trigo sarraceno con albóndigas que Elena había preparado por la mañana. A las 9 acostó a Lucía, a las 10 a Adrián. Él mismo se acostó a las 11, leyó literatura técnica sobre nuevas tecnologías de construcción. Elena volvió a las 12:30 de la noche. Parecía realmente cansada, pero a la vez como agitada. ¿Cómo fue la inspección? Normal. Toda la documentación resultó estar en orden. Solo llevó mucho tiempo. ¿Y qué inspeccionaron concretamente? Documentación con contratistas, contratos de entrega, chorradas burocráticas varias. Se desnudó rápidamente, fue al cuarto de baño. Carlos notó que su blusa olía ligeramente a perfume masculino. Probablemente en la oficina alguno de los colegas hombres se había perfumado mucho. En un local cerrado los olores se transmiten fácilmente a la ropa. El domingo fueron toda la familia al centro comercial de compras. Había que comprar a Adrián uniforme escolar para el nuevo curso, a Lucía una chaqueta de otoño.
En el departamento infantil del almacén Elena de repente dijo: voy un momento al baño. Niños, haced caso a papá. Desapareció y Carlos se quedó eligiendo ropa con los niños. Pasada media hora empezó a preocuparse, ¿dónde podía haberse metido tanto tiempo? Niños, esperad aquí. Voy a buscar a mamá. Recorrió toda la planta, miró en la cafetería, en otros departamentos. Elena no estaba en ningún sitio. Por fin la vio cerca de la salida del centro comercial, estaba al lado de un hombre, hablando de algo. Carlos se fijó con más atención. Pero estaba demasiado lejos. Estaban muy cerca el uno del otro. Elena, el hombre le decía algo al oído. Después el desconocido se subió a un coche y se fue. Elena se dirigió de vuelta al centro comercial. ¿Dónde has estado?, preguntó Carlos cuando se acercó al departamento infantil. En el baño estaba, después me encontré con una conocida del instituto. Hacía tiempo que no nos veíamos, charlamos un poco. ¿Qué conocida? Pilar Vázquez. Estudiamos juntas, ahora trabaja en un banco. Pero Carlos había visto claramente que su mujer hablaba con un hombre, no con una mujer. ¿Por qué miente? El resto del día transcurrió con normalidad, pero Carlos no podía quitarse de la cabeza esa escena junto al centro comercial. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Elena ocultaba el encuentro con él? Por la noche, cuando los niños se durmieron, se decidió por una pregunta directa. Elena, ¿seguro que te encontraste con Pilar Vázquez hoy? Ella vaciló por un momento, después respondió. Sí, claro. ¿Por qué? Es que me pareció que hablabas con un hombre. ¿Con qué hombre? ¿Qué tonterías, Carlos? En su voz sonó una ligera irritación, pero Carlos no estaba seguro, sincera o fingida. Probablemente me lo pareció de verdad. Perdona. Pero las dudas permanecieron. Pequeñas, casi imperceptibles, pero tenaces, como una astilla bajo la piel. La semana siguiente Carlos empezó a fijarse involuntariamente en detalles. Elena empezó a retrasarse más a menudo en el trabajo, a hablar más a menudo por teléfono en voz baja, a apartar más la mirada durante las conversaciones. ¿Quizás se está rayando él solo? ¿Quizás el problema está en él mismo, en el nuevo puesto, en el estrés después del accidente? El miércoles por la noche sonó el teléfono de casa. Carlos cogió el auricular. ¿Diga? En el auricular silencio, después señal de línea. Alguien colgó, sin esperar respuesta. ¿Quién llamaba?, preguntó Elena desde la cocina. No sé. Colgaron. Seguramente se equivocaron de número. Pero el viernes la historia se repitió. Y el sábado también. Alguien llamaba a casa, pero no quería hablar con Carlos. El domingo por la mañana se decidió por un experimento. Cuando sonó el teléfono, no respondió inmediatamente. Elena, coge tú. Estoy lavándome las manos. Elena se acercó al aparato. ¿Diga? Sí, soy yo. No, está en casa. Vale, entendido. Colgó el auricular y se volvió hacia su marido. Se equivocaron de número. Pero Carlos había oído, la conversación fue más larga de lo necesario para una simple aclaración de número. Y Elena hablaba más bajo de lo habitual, casi susurrando. ¿Quién llamaba a su mujer a casa? ¿Y por qué ella ocultaba esas llamadas? ¿De verdad 9 años de matrimonio, 2 hijos, planes comunes, todo esto podía derrumbarse por sus sospechas? ¿O las sospechas tenían base real? El jueves por la mañana, al salir al trabajo, Carlos se olvidó los documentos. Volvió a casa al cabo de una hora, Elena ya debería haberse ido al trabajo, los niños en el colegio y la guardería. Pero en el patio estaba su coche. El corazón empezó a latir como loco. Era hora de conocer la verdad. Por terrible que fuera. Tras la puerta se oían voces apagadas, femenina y masculina. Voz masculina conocida. Metió la llave en la cerradura y la giró despacio. La cerradura hizo clic casi sin ruido. En el recibidor había 2 pares de zapatos, zapatos femeninos de Elena de tacón bajo y zapatos masculinos. Zapatos de cuero, lustrados hasta brillar. Reconoció esos zapatos, los había visto en la caseta de obra. Zapatos de Miguel Serrano. El corazón dio un vuelco y empezó a latir tan fuerte que parecía que lo iban a oír en la habitación de al lado. Carlos se quitó las botas, colgó la chaqueta en el gancho. Cada movimiento parecía ralentizado, irreal.
Desde el dormitorio llegaban voces bajas, risa contenida. Voz masculina que decía algo, voz femenina que respondía. Entonaciones íntimas, de confianza de gente que se conoce bien. Carlos recorrió el pasillo de puntillas. El parqué bajo los pies parecía ensordecedoramente chirriante, aunque normalmente no hacía ningún ruido. La puerta del dormitorio estaba entreabierta unos centímetros. Se asomó por la rendija y vio el cuadro que puso su vida patas arriba. Carlos empujó la puerta. Esta se abrió con un fuerte estrépito. ¿Qué está pasando aquí? Elena gritó de la sorpresa, se incorporó de un salto en la cama, instintivamente tirando de la sábana para taparse el pecho. Miguel se quedó inmóvil como una estatua, los ojos dilatados de horror y shock. Carlos, puedo explicarlo todo, la voz de Elena temblaba. ¿Explicar qué? Entró en la habitación, la voz se le quebró en un grito. ¿Qué haces en nuestra cama con mi subordinado? Miguel empezó a vestirse deprisa, poniéndose la camisa con manos temblorosas. Escucha, Carlos, esto no es para nada lo que piensas. ¿Y qué pienso? Carlos se acercó más a la cama. ¿Que mi mujer, madre de mis hijos, me está engañando con el capataz al que consideraba mi amigo? Carlos, cálmate, por favor. Elena se levantó de la cama, se envolvió en un albornoz. Hablemos tranquilamente. Hablar. Gritó tan fuerte que le pitaron los oídos. ¿De qué vamos a hablar? Ya está todo claro. Agarró a Miguel por la camisa, tiró de él hacia sí con todas sus fuerzas. Este se tambaleó, se apoyó con la mano en la pared. ¿Cuánto tiempo lleva esto, cabrón? Unos meses, sí, fue casualidad, no lo planeamos. ¿Casualidad? Carlos se echó hacia atrás y le pegó un puñetazo a Miguel en la cara con toda su fuerza. Carlos, para ahora mismo. Elena se interpuso entre los hombres. Apártate de él. No defiendas a este traidor. Miguel se sujetaba la nariz rota. Intentaba decir algo, pero de la boca solo salían borbotones y jadeos. Lárgate de mi casa, dijo Carlos entre dientes. Ahora mismo, inmediatamente. Miguel asintió, cogió los pantalones y la chaqueta del suelo. Se vestía deprisa. Y del trabajo estás despedido desde hoy. Carlos, escúchame. Cállate. Carlos se volvió hacia su mujer. Y tú haz las maletas. Ahora mismo. ¿A dónde voy a ir? Me da completamente igual. A casa de tus padres, con amigas, con tu amante. Elena se echó a llorar, se dejó caer en el borde de la cama. ¿Y los niños? ¿Qué va a pasar con los niños? Los niños se quedan conmigo. No los vas a ver más. Carlos, no digas eso. Podemos hablarlo todo, llegar a un acuerdo. ¿De qué vamos a llegar a un acuerdo? ¿De cómo vas a seguir engañándome en nuestra cama? Miguel por fin se vistió, se dirigió hacia la salida del dormitorio. En el umbral se paró, se volvió. Perdona, Carlos. De verdad no quería que pasara esto. Lárgate. Y que no te vean nunca más. La puerta de entrada se cerró de un portazo. Carlos y Elena se quedaron solos en el dormitorio. ¿Cuándo empezó esto? Preguntó él, intentando hablar más bajo. Hace unos 3 meses. Después de aquel accidente con la grúa, empezamos a comunicarnos más por trabajo, a hablar más. ¿Y qué, os metisteis en la cama directamente después de las charlas de corazón? No. Al principio solo hablábamos del trabajo, de la vida, de problemas. Él me entendía, me escuchaba con atención. ¿Y yo no te entendía, no te escuchaba? Elena se secaba las lágrimas con la manga del albornoz. Tú siempre estás ocupado con el trabajo, los proyectos, la obra. Llegas a casa cansado, cenas en silencio, piensas en lo tuyo. Trabajo 12 horas al día para mantener a la familia. Para que los niños lo tengan todo, para que podamos permitirnos una vida normal. Y a mí me hacía falta la atención de un hombre. Estoy harta de ser una mujer casada solitaria. ¿Entonces te acostaste con el primero que pasó? Miguel no es el primero que pasa. Es un hombre atento, comprensivo. ¿Comprensivo? Carlos sintió como todo se contraía por dentro de dolor y rabia. ¿Es comprensivo cuando se acuesta con la mujer de su jefe? No hables tan grosero. ¿Y cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a llamar a lo que hacíais aquí? Nos queremos, dijo Elena en voz baja. ¿Os queréis?
Se rió amargamente. 9 años de matrimonio, 2 hijos, planes comunes de futuro. Y tú has tirado todo esto por amor con un casado. No planeaba que fuera así, pasó solo. ¿Solo? ¿Solo te desnudaste y te acostaste con él en nuestra cama? ¿Solo me mentiste durante meses? Elena guardó silencio, miraba al suelo, sin encontrar palabras de justificación. Haz las maletas, repitió Carlos fríamente. Tienes media hora. ¿Y si no quiero irme de mi casa? Entonces tiraré tus cosas por la ventana. Tú decides. Entendió por su tono que no bromeaba ni fanfarroneaba. Sacó del armario una maleta de viaje grande, empezó a meter ropa en silencio. Carlos estaba junto a la ventana, miraba al patio, observando la vida tranquila de los vecinos. Los niños jugaban en el parque infantil, las mujeres tendían la ropa en los balcones, los hombres lavaban los coches. Vida normal y pacífica, que a él se le había venido abajo en un minuto. Adrián seguro que preguntará dónde está mamá, dijo Elena, guardando los cosméticos. Le diré la verdad, mamá se ha portado muy mal y se ha ido de la familia. No lo entenderá. Solo tiene 8 años. Lo entenderá. Los niños sienten mejor que los adultos la mentira y la falsedad. Elena cerró la maleta, se puso un traje azul marino. Se acercó al espejo, se arregló el pelo despeinado, se limpió el rímel corrido bajo los ojos. Voy a llamar a los niños, a verlos. Hasta que yo mismo no quiera, no lo harás. Carlos, soy su madre. Tengo derechos. Era su madre. Ahora eres una mujer extraña que traicionó a su padre y destruyó su familia. Cogió la maleta y el bolso, se dirigió hacia la salida del dormitorio. En la puerta se paró, se volvió. Quizás con el tiempo puedas perdonarme. Nunca, respondió él, sin volverse. Nunca en la vida. La puerta de entrada se cerró con un clic suave. Carlos se quedó solo en el piso, que de repente le pareció enorme, vacío y ajeno. Pasó al salón, se sentó en el sofá, se puso la cabeza entre las manos. Tenía que pasar de alguna manera el resto del día hasta que llegaran los niños del colegio y la guardería. Tenía que inventar qué decirles, cómo explicar la desaparición de mamá. A las 4 de la tarde llegó Adrián del colegio. Vio a su padre en el sofá, se extrañó. Papá, ¿y tú qué haces en casa tan temprano? ¿Te has puesto enfermo? No, hijo. Solo he terminado antes los asuntos hoy. ¿Y dónde está mamá? Su coche no está en el patio. La pregunta que Carlos temía más que nada en el mundo. Mamá se ha ido a casa de la abuela Valentina. Para mucho tiempo. ¿Por qué para mucho tiempo? ¿Qué ha pasado? Mamá y yo nos hemos peleado. ¿En serio? Adrián frunció el ceño, se sentó al lado en el sofá. ¿Por qué os habéis peleado? Por cosas muy de adultos, que tú aún no entenderás, hijo. ¿Y cuándo va a volver a casa? Carlos miró a su hijo de 8 años. Pelo rubio, ojos grises, cara confiada. Niño que más que nada en el mundo quiere y confía en papá y mamá. No lo sé, Adrián. Sinceramente no lo sé. A las 5:30 trajeron de la guardería a Lucía. La niña de 5 años enseguida preguntó por mamá, empezó a hacer caprichos y a llorar cuando se enteró de que mamá no estaba en casa. Quiero a mamá. ¿Dónde está mi mamá? Mamá se ha ido por asuntos importantes, pequeña. Mientras vamos a vivir nosotros 3, papá, Adrián y Lucía. ¿Y cuándo va a volver mamá? Pronto, quizás pronto. La mentira costaba dura y asquerosa, pero explicar la verdad a una niña de 5 años era imposible. Por la noche, cuando los niños por fin se durmieron después de largas persuasiones y explicaciones, Carlos marcó el número de trabajo de Carmen Serrano. Trabajaba en el hospital municipal, terminaba el turno de tarde. ¿Don Carlos? Respondió con voz preocupada. ¿Ha pasado algo? Sí, doña Carmen. Ha pasado. Necesito quedar con usted y hablar de Miguel. ¿De mi marido? ¿Qué le ha pasado? Mejor se lo cuento en persona. Vale. Estaré libre después de las 7 de la tarde. Carlos colgó el teléfono. Mañana tendría que contarle a Carmen toda la verdad sobre su marido. Destruir otra familia más, causar dolor a otra mujer más. Pero tenía derecho a saber con qué persona vivía bajo el mismo techo y criaba a su hija.
Pasó a la habitación de los niños, le arregló la manta que se había deslizado a Lucía. La niña resoplaba dormida, abrazando fuertemente a su osito de peluche blanco. «Papá, ¿cuándo va a volver mamá?», murmuró a través del sueño, sin despertarse. Carlos no sabía qué responder. Y no sabía si querría alguna vez que mamá volviera de verdad. Al día siguiente Carlos llamó a su despacho al sustituto de Miguel, el joven ingeniero Francisco Herrera. Había que resolver urgentemente la cuestión del capataz del sector. «Don Francisco, desde hoy usted desempeña temporalmente las funciones de capataz». Miguel Serrano dimitió por voluntad propia. «Entendido, don Carlos». «¿Cuál es el motivo de la dimisión, si no es secreto?». «Circunstancias personales». «Los detalles no importan». Francesco era un ingeniero competente, pero le faltaba experiencia dirigiendo gente. Habría que ayudarle al principio, asumir parte de sus obligaciones. Los operarios del sector recibieron el cambio de jefe con comprensión. En la construcción la gente suele cambiar de lugar de trabajo. Nadie hizo preguntas innecesarias. Por la noche Carlos se encontró con Carmen en una cafetería pequeña cerca del hospital. Llegó puntual a las 7. «¿Qué le ha pasado a Miguel?», preguntó nada más, sin ni siquiera sentarse a la mesa. «Siéntese, doña Carmen. La conversación va a ser larga y desagradable». Se sentó enfrente, le miró atentamente a los ojos. Mujer pequeña y frágil con cara bondadosa y carácter suave. «Su marido me está engañando con mi mujer. Ya desde hace varios meses». Carmen se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido el sentido de lo que había oído. ¿Qué ha dicho?». «Ayer al mediodía los pillé juntos en mi dormitorio». Miguel reconoció que la relación dura desde primavera. «No puede ser». «Seguramente se equivoca». «No me equivoco. Lo vi con mis propios ojos». Carmen se dejó caer lentamente en la silla, la cara se le puso pálida hasta ponerse azul. «¿Y dónde está Miguel ahora?». «No lo sé. Después de que los pillara, se fue de mi casa. Del trabajo lo despedí». «¿Y Elena?». «Elena también se fue de casa. Los niños se quedaron conmigo». Carmen guardó silencio varios minutos, digiriendo la información impactante. Después preguntó en voz baja. «¿Y usted está seguro de que no es un error?». Carlos sacó del bolsillo el teléfono móvil, le enseñó una fotografía. «¿Este es el pañuelo de su marido?». «Lo encontré en mi coche hace un mes». Carmen miró la pantalla, asintió. «Sí, es suyo. Yo se lo regalé por su cumpleaños». «Entonces se veían también antes». «No solo en mi casa». La mujer se echó a llorar en silencio, sin sollozos. Las lágrimas simplemente le corrían por las mejillas. 17 años de matrimonio, una hija. ¿Cómo pudo? «No lo sé, doña Carmen. Yo tampoco entiendo cómo se puede traicionar a la familia. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo vivo en adelante?». Carlos le acercó servilletas de papel. «No lo sé. Yo mismo aún no he decidido». Estuvieron sentados en la cafetería otra media hora más, casi sin hablar. Dos cónyuges traicionados, intentando asimilar el derrumbamiento de sus familias. «Gracias por decir la verdad», dijo Carmen, disponiéndose a irse. «Es mejor saber que vivir en la ignorancia». «A mí también me lo parece». La semana siguiente Miguel fue a ver a Carlos a la obra para cobrar. Tenía mal aspecto, la nariz aún hinchada del golpe, ojeras. «¿Podemos hablar?», pidió. «¿De qué vamos a hablar?». «Quiero explicarme». «Disculparme». «Tus disculpas no me hacen falta. Coge la liquidación y vete». Miguel cogió los documentos y el sobre con dinero. «Carlos, de verdad no planeaba que pasara esto». «Planeabas o no planeabas, me da igual. Lo principal es que pasó exactamente así. Elena dijo que la echaste de casa». «¿Y qué?». «Los niños se han quedado sin madre». «Los niños se quedaron sin madre por culpa de Elena». «Y por tu culpa también». Miguel se quedó unos segundos más, después se dio la vuelta y se fue. No volvieron a verse. Al cabo de un mes Elena empezó a llamar a los niños. Carlos no se lo impidió, por muy mala esposa que fuera, los niños tenían derecho a comunicarse con su madre. «Mamá quiere quedar con nosotros», dijo Adrián después de una de esas llamadas. «Quedaos». «Pero a casa no va a volver». «¿Y por qué, papá?».
Porque mamá hizo algo muy malo. Algo que no se puede perdonar. El primer encuentro fue en el parque. Elena trajo a los niños a casa a las 7 de la tarde, los dos estaban callados y tristes. ¿Cómo fue el encuentro?, preguntó Carlos. Normal, respondió Adrián. Mamá lloraba. ¿Y por qué lloraba? Dijo que nos echa mucho de menos y quiere volver a casa. ¿Y qué le dijisteis vosotros? Que eso depende de papá. Lucía se subió a las rodillas de su padre. Papá, ¿y cuándo va a vivir mamá con nosotros otra vez? No lo sé, pequeña. Quizás nunca. ¿Y por qué? Porque mamá y papá ya no pueden vivir juntos. Poco a poco los niños se acostumbraron a la nueva vida. Adrián se volvió más serio, ayudaba a su padre con las tareas domésticas. Lucía al principio lloraba por las noches, pero después se adaptó. Carlos aprendió a cocinar platos sencillos, a lavar la ropa de los niños, a hacerle trenzas a su hija. Era difícil compaginar el trabajo y la educación, pero se las arreglaba. En octubre Carmen fue a verle a la oficina. ¿Cómo van las cosas?, preguntó él. Poco a poco se van arreglando. Hemos tramitado el divorcio, repartimos el piso. Miguel se fue a otra ciudad. ¿Y tu hija cómo está? Patricia se lo toma mal. A su edad el divorcio de los padres es un trauma serio. Lo entiendo. Mis hijos tampoco se acostumbraron enseguida. Don Carlos, ¿y puedo venir a veces a vuestra casa? Solo para hablar con alguien que entienda la situación. Por supuesto que puede. Desde ese día Carmen empezó a venir a veces por las tardes. Los niños la querían, era bondadosa, cariñosa, sabía encontrar el enfoque a cada uno. Tía Carmen, ¿y usted va a ser nuestra nueva mamá?, preguntó una vez Lucía. Voy a ser vuestra buena amiga, respondió Carmen. Y mamá ya tenéis. Pero Carlos veía cómo miraba a los niños, cómo se preocupaba por ellos. Y sentía que entre ellos aparecía algo más que amistad. En diciembre Elena fue a casa de su exmarido. Llamó al timbre por la noche, cuando los niños ya estaban durmiendo. ¿Puedo entrar?, preguntó. ¿Para qué? Para hablar como personas. Discutir nuestro futuro. Carlos la dejó pasar al salón. Elena tenía aspecto cansado, envejecido. Vestida modestamente, sin el brillo y la coquetería de antes. ¿Cómo están los niños? Normal. Crecen, estudian. Carlos, quiero pedirte perdón por todo lo que hice. Pues pídelo. Perdóname, por favor. Fui una idiota, cometí un error terrible. Carlos guardó silencio. Las disculpas sonaron sinceras, pero ya no podían cambiar nada. Entiendo que causé dolor a ti y a los niños. Entiendo que destruí nuestra familia. Pero quizás intentemos empezar todo de nuevo. Es tarde, Elena. ¿Por qué es tarde? He cambiado, he entendido mis errores. Porque yo también he cambiado. En ese momento salió de la cocina Carmen con una bandeja de té. Llevaba un mes viviendo con ellos, primero como invitada, después como miembro de la familia. Elena la vio y enseguida lo entendió todo. Ya veo, dijo en voz baja. Las mujeres se saludaron en silencio con un gesto. La exmujer y la nueva compañera de vida. Encuentro incómodo, pero inevitable. Me voy, dijo Elena. Los niños duermen. Los verás el fin de semana, como siempre. Sí. El fin de semana. Llegó al recibidor, se puso el abrigo. Carlos, voy a seguir llamando a los niños. Llama. Pero no hace falta que vengas más aquí. Entiendo. Elena se fue, sin volverse. Carlos la siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Carmen. No. ¿Y tú tienes celos? Un poco. Pero entiendo que el pasado no se puede cambiar. ¿Entiendes bien? Medio año después Carlos y Carmen se casaron. Ceremonia modesta en el registro civil, solo los niños y los padres de Carmen como testigos. Patricia fue la dama de honor, Adrián llevó las alianzas, Lucía sujetó el ramo de crisantemos blancos. ¿Ahora somos una familia grande de verdad?, preguntó la pequeña después del registro del matrimonio. Ahora de verdad, respondió Carlos, levantando a su hija en brazos. ¿Y Patricia ahora es mi hermana mayor? Hermanastra. Pero hermana igual. ¡Hurra!
Tengo una hermana mayor. Patricia sonrió, acarició a Lucía la cabeza. La chica de 17 años se había encariñado rápidamente con los niños pequeños, les ayudaba con los deberes, les leía cuentos. Elena siguió viendo a los niños cada fin de semana, los llevaba al cine, al parque de atracciones, les compraba regalos. Las relaciones con el exmarido siguieron siendo fría y educadamente. ¿Cómo va la vida?, preguntaba a veces. Normal, respondía él. ¿Y la tuya? También normal. Ya no tenían nada más que decirse. Carlos compró un piso de 4 habitaciones en un barrio nuevo de la ciudad. Cada niño tuvo su habitación individual, los padres una alcoba espaciosa. Carmen dimitió del hospital, se pasó a trabajar en una clínica médica privada, sueldo más alto, horario más cómodo para una mujer de familia. ¿Eres feliz?, le preguntaba a su marido por las noches. Sí, respondía él honestamente. ¿Y tú? También muy feliz. Era verdad. No la pasión ardiente del primer amor, no el romance vertiginoso. Simplemente la felicidad tranquila y segura de gente que ha pasado por el dolor y ha encontrado apoyo el uno en el otro. La vida entró en un cauce tranquilo. Trabajo, niños, cenas familiares, fines de semana en la casa de campo, vacaciones en el Mar Negro. Vida familiar normal, como debe ser. A veces Carlos recordaba esa mañana cuando pilló a su mujer con el amante. Lo recordaba sin dolor, más bien con agradecimiento. Si no hubiera sido por esa traición, no habría esta felicidad actual. ¿En qué piensas?, preguntaba Carmen, notando su ensimismamiento. En cómo todo está extrañamente ordenado en la vida. ¿En qué sentido? A veces los acontecimientos más terribles llevan a los mejores resultados. ¿Te refieres a nuestro encuentro? Y a eso también. Miguel Serrano no volvió a aparecer en sus vidas. Oyeron que se había mudado a otra ciudad, trabajaba en una obra grande, alquilaba un piso. Patricia no mantenía relaciones con su padre, demasiado fuerte era el resentimiento por la familia destruida. Elena se colocó en un trabajo nuevo. Vivía sola, visitaba a los niños regularmente, pero en la vida personal ya no se organizaba. Mamá dijo que nunca más se va a casar, contó una vez Adrián. ¿Por qué? Dijo que no se merece la felicidad familiar después de lo que hizo. Carlos guardó silencio. Cada persona elige su propio camino y asume la responsabilidad de sus actos. En Año Nuevo le ofrecieron el puesto de ingeniero jefe de la empresa constructora, ascenso serio, sueldo grande, perspectivas de crecimiento profesional. Acepta, dijo Carmen. Te has ganado ese ascenso. Pero tendré que pasar más tiempo en viajes de trabajo, estar menos en casa. Nos las arreglaremos. Patricia ayudará con los pequeños. ¿Y no tienes miedo de que el trabajo me absorba, como pasó en el matrimonio anterior? No tengo miedo, sonrió su mujer. Tú y yo somos personas diferentes, tenemos relaciones diferentes. Carlos aceptó la propuesta. El trabajo nuevo resultó interesante y prometedor, dirección de proyectos grandes, viajes de trabajo por el país, crecimiento profesional. En casa le seguían esperando calor y comprensión. Carmen nunca le reprochaba las llegadas tardías, siempre le apoyaba en las decisiones difíciles. ¿Cuál es el secreto de nuestra felicidad familiar?, preguntó una vez durante la cena. En que los dos conocemos el precio de la traición, respondió Carmen. Y valoramos lo que tenemos. Lista mi mujer. Y mi marido no es tonto. Los niños crecían en un ambiente de amor y comprensión mutua. Adrián se aficionó a las matemáticas y la física, soñaba con ser ingeniero, como su padre. Lucía se apuntó a danza y pintura, era la favorita general de la familia. Patricia estudiaba con éxito en el Instituto de Medicina, trabajaba de canguro con los vecinos, ayudaba a los padres con las tareas domésticas. 3 años después de la boda Carmen dio a luz a un hijo. Le pusieron Alejandro, en honor del abuelo por línea materna. Ahora tenemos una familia muy grande, dijo Lucía, mirando al hermanito recién nacido. Sí, grande y unida, estuvo de acuerdo Carlos. Elena felicitó por el nacimiento del hijo, envió un regalo a través de los niños. Evitaba encontrarse con el exmarido en persona, demasiado dolorosos eran los recuerdos. ¿No invitamos a mamá al bautizo?, preguntó Adrián. No vale la pena, respondió su padre. Ahora tenemos vidas diferentes. Bautizaron al pequeño en una iglesia pequeña, donde se habían casado Carlos y Carmen.
Después de la ceremonia se reunieron en casa, pusieron una mesa festiva. Durante la cena Carlos pronunció un brindis. Por nuestra familia. Por haber sabido encontrarnos y construir la verdadera felicidad. Por nuestra familia, secundaron todos. ¿Y por qué?, añadió Carmen, las pruebas más duras nos hacen más fuertes y sabios. Carlos levantó la copa de vino, miró a su mujer, a los niños, al hijo pequeño en sus brazos. 5 años atrás pensaba que la vida se había acabado. Ahora entendía, solo había empezado. Por la vida, que siempre da una segunda oportunidad a quienes se la merecen, dijo. Fuera caía una lluvia suave de primavera, en la mesa ardían velas, los niños reían y conversaban. Una velada familiar normal en una familia feliz normal. Exactamente como debería ser la vida verdadera.